Buenas noches, buenos días, donde sea que nos estén escuchando. Este es el podcast número 3 que realizamos, el colectivo LIC, integrado por compañeros de la Escuela de Artes y también profesores, afortunadamente. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la relación que existe y específicamente entre profesores y alumnos y específicamente como el tema de la educación. Para poder hacerlo más dinámico y contextualizarlo dentro de nuestra región, tomamos como referencia el libro de Didácticas de la Liberación de Luis Kamitzer, con el cual buscamos como establecer una definición de tal vez como un poco que tiene que ver con la ética tal vez del artista latinoamericano y esa ética referente como a el contexto en el que está ubicado y las problemáticas tal cual. Pero bueno, vamos a empezar las intervenciones y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les quería platicar dentro del texto de Didácticas de la Liberación. Me interesó mucho las diferencias que se plantean aquí dentro del conceptualismo hegemónico y el latinoamericano. Estas se plantean desde la desmaterialización y el papel de la pedagogía y el uso del texto. Dentro de la desmaterialización, se plantea que en el conceptualismo hegemónico, este proceso de desmaterialización es como una consecuencia de movimientos anteriores, como el movimiento norteamericano del minimalismo, ¿no? Es este proceso como de reducir el material y las formas. Pero aquí en el conceptualismo latino, este proceso se convierte más como en un vehículo para la expresión política. Se plantea también que el conceptualismo latinoamericano es ideológico, ya que también se venía desarrollando desde el expresionismo latinoamericano como una forma de protesta. Aquí toma como por ejemplo a los muralistas mexicanos y el sentido social que le dieron a la pintura, un sentido social y político pues que le dieron a la pintura mural. También toma como por ejemplo a Duchamp y esta provocación a lo institucional con sus ready-made. Plantea aquí en el ready-made, aquí en Latinoamérica, se tomó más como un sentido de exponer como una actitud precaria. Tenían como la intención de devolver el significado social a los objetos. Y esto es como un instrumento para una intervención crítica del artista en lo real. El conceptualismo latino también introdujo como la idea del arte como perteneciente al dominio público. Aquí también encuentro como esa conexión también con los muralistas y con esta misma idea de educar con el arte. Por ello también se trabajó mucho como con el contexto. En América Latina fue importante el uso del contexto como un instrumento para dar significaciones y lecturas diversas a estos mismos objetos y acciones, pues. También se tiene como esta intención de hacer partícipe al espectador y hacer que sea más fuerte como la interacción de con la obra. Y por último, también el texto menciona que existe una diferencia también en el uso del texto entre estos dos conceptualismos. Por un lado, en el hegemónico, el uso del texto es más sobre la especulación teórica sobre el arte mismo. Y muchas veces este texto se convierte como en la obra misma. Así la filosofía del arte es como el vehículo para leer como este conceptualismo, ¿no? En cambio, aquí en Latinoamérica se teorizó menos sobre el arte y más sobre política.
la política se fue como infiltrando hasta convertirse en arte. Y esta integración dio como una identidad y un propósito al papel del arte en la sociedad. A mí me interesó mucho cómo finalmente todo este proceso se convirtió como en una estrategia para lograr cambios que se querían o que se requerían más bien, pues. Y pues esa es como mi participación, pues. Cedo la palabra a otro compañero, ¿no? Para que continúe. Sí, oye, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, continuando un poco con la teoría que expuso mi compañero Saúl, bueno, precisamente también el rol del artista tal cual creo que se trastoca de una forma como totalmente diferente al situarse dentro del contexto regional en el cual se inscribe, ¿no? Y entonces creo que se vuelve como más interesante y bueno, como también como mucho más sensato, podría decir, como ubicarnos dentro de un contexto en el cual las problemáticas latinoamericanas son similares. Y bueno, esto se debe obviamente como a la cuestión hegemónica, política y social, o sea, que se establece en los países del tercer mundo. La palabra del subdesarrollo tal cual, ¿no? Como algo, como un concepto que siempre ha estado como de que inmerso en nuestra región y en el cual el economista Celso Furtado ya ha hablado, ¿no? De que el mito del crecimiento tal cual o el mito del salir del subdesarrollo realmente es eso, ¿no? No existe, pues, no existe la posibilidad porque las economías y como las hegemonías se centran específicamente como en, bueno, más bien sus economías se centran o se basan en base a, pues, las economías de otros, ¿no? Y el sufrimiento también de otros, ¿no? Y entonces también creo que en esa palabra más que tiene que ver con las emociones, como más que nada como con el sufrimiento y con el padecer, es que cuando, es como podemos también entender cómo generar empatía y ponernos en los zapatos de los otros, ¿no? Entonces, yo leí específicamente el tema que tiene que ver con de la política a la identidad. Y bueno, no es situarnos en un contexto en el cual el arte no puede separarse de una situación política porque, bueno, las cosas no están bien, ¿no? Si lo pusiéramos como en un concepto como generalizado, ahí, o sea, hay muchas cosas que todavía se necesitan como trabajar y arreglar y creo que si bien el arte no tiene la posibilidad de cambiar tal cual, creo que sí implantar la idea de una nueva como transformación, una nueva forma como de convivencia, creo que es algo que se puede imaginar, ¿no? Al final del día creo que se trata como mucho de eso, ¿no? O sea, también me gustaría como retomar una de las frases de Juan Pablo Renzi. Él era uno de los líderes del colectivo Tucumana Arde, el cual en los años 60 fue precursor de este concepto del conceptualismo latinoamericano. Y bueno, voy a, o sea, citar lo que dice. Creo que si el arte critica la vida, lo hace a través del arte, no a través de la vida. Se trata de crear obras de arte que se refieran a la vida mediante gestos artísticos y que se refieran a esa conexión crítica con la vida a través de una conexión estética. Y bueno, yo me gustaría como terminar esta frase como de que creo que esa es la gran problemática que creo que como de la práctica artística en México, ¿no? Como el rol social que tiene como tal cual, o sea, como en la sociedad tal cual, ¿no? Así como otras personas, o sea, son como doctores, son como abogados y tienen una función en específico en la sociedad. Bueno, como que la línea entre artista no está bien dibujada y lo que ha estado dibujado muchas veces ha sido como mal trazado, se me hace, ¿no? Y es entonces que la ética tal cual, o sea, política, no es algo que, bueno, no voy a generalizar, obviamente sé que no es así, pues, pero en la gran mayoría, o sea, todavía se trata como de algo estético, ¿no? Y ese estético está como súper alejado de la realidad, del contexto, ¿no? Entonces entiendo la cotidianidad y el gesto como esta no diferenciación entre el arte y vida que inclusive artistas del movimiento Fluxus o artistas como el movimiento, como comentaba,
como Saúl, ¿no? O sea, el conceptualismo americano, o sea, inclusive, o sea, se traza como una línea para tal cual. Y bueno, cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, creo que es muy interesante lo que comenta Horacio y, y aquí va como mi propuesta dentro de la parte de la educación, que es que es la marcha y la protesta como forma de educación en las artes. Tal cual es bastante interesante la forma en que nos lo dice Horacio, por la parte de Tucumán Arde y todo eso. Y ellos hacían mucho guerrillas y protestas, más que nada, muchas marchas, en lo cual el arte ahí estaba, pero no lo podíamos categorizar como la parte artística tal cual. Entonces, creo que llega una parte en la que podríamos hablar que más que nada, y lo menciona en algunas partes del libro de Kamitzer, que hay que construir cultura o construir idea, conocimiento, en lo cual las marchas y las protestas creo que ahí están en un punto muy importante. Creo que hay una parte muy interesante que habla en el libro, en el cual el arte no debería ser tan literal para llegar a las personas. Y en unas pláticas anteriores a esta, lleva la parte de la poesía, de la poética en las artes, en lo cual también la marcha y la protesta deberían de ser más poéticas a veces para llamar la atención de más personas y así crear mejor cultura, mejor conocimiento. Y hay una parte que lo voy a citar, donde dice, el asunto es que cualquier cosa, creencia que uno tenga en la periferia sobre estos temas se traduce en una posición política, en una forma distinta a lo que sucede aplicando el punto de vista hegemónico tradicional, en el cual el arte, más que nada, es una expresión de libertad individual, definida como una contraposición del individuo con respecto a lo colectivo. Aquí el arte también es una expresión de una colaboración con el mercado o de una resistencia que ayuda a conseguir la libertad colectiva. Entonces, creo que que si los estudiantes de arte o cualquier artista hace piezas para intentar, a lo mejor no piezas para intentar, más que nada piezas para las marchas o las protestas con códigos que a todos les pueda interesar de forma colectiva, puede funcionar para un cambio de bien en la sociedad. Entonces, por esa parte creo que es muy importante la marcha y la protesta para la educación en las artes. Aquí le paso la estafeta a mi compañero Scrati. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Horacio. Creo que este podcast es muy importante precisamente porque es algo que nos atañe a todos y es respecto a la educación, como bien lo han dicho, ¿no? Yo, cuando me acerqué al texto, descubrí ciertas cuestiones muy importantes que quisiera repasar y estas cuestiones son más que nada categorías que de alguna manera no tan implícitamente se dicen, pero que las pude descubrir y que de alguna manera las fui sacando poco a poco. El conceptualismo, para iniciar, marcando la diferencia que ya bien explicó nuestro compañero Saúl, es latinoamericano. No es un conceptual art, no es un arte conceptual, es un conceptualismo latinoamericano que se entiende por sí mismo. Me atrevería a decir que se entiende por sí mismo y se entiende a partir de este vínculo, como bien lo menciona Horacio, de la política y el arte. En el libro, claramente, hay tres ejes muy importantes para entender el conceptualismo latinoamericano. El primero es Simón Rodríguez, el segundo es los Tupamaros y el tercero es Tucumán Arde. Simón Rodríguez es un educador latinoamericano que busca la identidad, la autonomía, en un momento en el que todavía Latinoamérica era un sueño o era la utopía.
Ya podríamos discutir si sigue siendo esa utopía o sigue siendo ese sueño, pero por lo pronto hay que tener bien en claro que Simón Rodríguez entiende que la instrucción pedagógica es la clave para el cambio social. Después tenemos a los Tupamaros y finalmente a Tucumán Arde. Los Tupamaros como movimiento social, como movimiento político que roza el arte, y Tucumán Arde como un movimiento artístico que roza la política. Primero vamos a enfrentarnos a la frontera entre el arte y la política. Y les digo esto de forma muy breve y rápida y concisa para pasar a las categorías que les menciono, encontré en el texto. Para Kapnitzer es muy sencillo. El fenómeno que fue Tucumán Arde reveló contradicciones. Y esas dos contradicciones son, la primera, el arte como objeto. Y es algo que ya han mencionado mis compañeros, ¿no? El arte como objeto sirve a intereses preestablecidos y el arte para la revolución intenta derribar el poder de esos mismos intereses establecidos. Cito a Kapnitzer. Ejemplo, y también Kapnitzer lo menciona, Matías Geritz, que está encerrado en el arte objeto. Él tiene su hartazgo y su hartazgo es justamente esta complicada relación que él tiene entre el ser un artista en el término más específico, es decir, en ser una persona que hace arte en un mundo del arte, pero ese hartazgo surge porque hay una fuerte contradicción o un fuerte roce con su realidad, y por eso es que termina estableciendo la ética, una ética invisible debajo de la producción artística como solución. Después tenemos como segunda contradicción revelada por Tucumán, el arte-revolución. Esta me interesa mucho, pero la anterior también es importante. La contradicción es la siguiente. Cito a Kapnitzer. La revolución es el producto de una definición política. El arte todavía no ha sido aceptado seriamente como una actividad capaz de crear su propia definición de revolución. Y este es el problema, porque el objetivo es un arte total, un arte que modifique la totalidad de la estructura social, un arte que transforme, uno que destruya la separación idealista entre la obra de arte y la realidad, un arte social que se fusione con la lucha revolucionaria contra la dependencia económica y la opresión de clases. Pero ahora pasemos al siguiente punto, a la frontera entre la política y el arte. Aquí tenemos a los Tupamaros. Tupamaros en sus primeros años. Los riesgos de los Tupamaros, que yo los identifico, son, en principio lo menciona Kapnitzer, una estetización de la política. La estetización de la política podría devenir en prácticas fascistas si seguimos la lectura de Walter Benjamin, aunque pronto Kapnitzer nos indica que esto no es posible para los Tupamaros, pues hay una forma, digamos, de sobrepasar este primer, podríamos decir, o primer muro. Pero lo que sí hay y lo que sí sufrió el movimiento Tupamaro son problemas con el hecho de que esta gran obra, que ciertamente tenía un motivo político, pues tuvo problemas en el sentido de que devino revolución, devino guerrilla militar política, devino en acciones inestables como secuestro, robo de bancos, e incluso devino en el asesinato o el dicho asesinato de alguna persona. Si esto es verdad o no, no nos interesa ahorita. Por lo pronto, quiero señalar que hay riesgos claros. Y bueno, ciertamente los riesgos son los de la absoluta improvisación, en el sentido de que no se puede controlar lo que sucede en el mundo allá afuera, en el mundo real. No estamos ya en la protección del arte. Pero bueno, ¿qué sucede después de Tucumán Arde? ¿Qué sucede después del 68? Después del suceso, después del 68, después de Tucumán, lo que sucede es que varios de los artistas toman diferentes caminos de Tucumán. Estos diversos caminos son, para mí, las diversas posibilidades y salidas que tendríamos que estudiar. Porque con Tucumán Arde ciertamente se consolida el conceptualismo latinoamericano. Rubén Naranjo, a propósito de Tucumán Arde, y cito a Kapnitzer, que cita a Rubén, menciona: consecuencias de la falta de un código político dentro del equipo de Tucumán. Como artistas, no querían volver a repetir en otro tema la estructura formal que habían desarrollado para Tucumán. Su arte se había transformado en política,
pero como no tenían antecedentes políticos sólidos, no sabían cómo tratar con eventos culturales que luego se convertirían en situaciones políticas explosivas. Y aquí está el riesgo del que hablábamos, el riesgo de la realidad, el riesgo de los tupamaros. Pero vamos, seguimos. Esas posibles salidas yo las identifico y son estas tres categorías que había mencionado al principio. La primera es la categoría de arte, la segunda la de antiarte y la tercera la de metaarte. Voy a brevemente tratar de explicar por qué identifico estas categorías en el texto y a qué se refieren. Primer categoría, arte. Siguiendo a Tucumán Arte, la categoría de arte sería una categoría con una función de anestesia, una función anestésica, de neutralización, de toda producción sígnico-simbólica que sea peligrosa o posiblemente peligrosa para la hegemonía y su sistema simbólico sígnico. Entonces, siguiendo a Tucumán Arte, el arte se entendería como una actividad separada de las demás actividades, en el que hay productores y objetos. Es decir, la categoría de arte usual, a carencia de mejor nombre, es la categoría de arte clásica. Ejemplo, tenemos ahí a Geritz, como les había comentado. Tiene un hartazgo porque hace arte, porque es artista y porque a la vez se enfrenta con un mundo que no le complace. Geritz mismo nos dice, el arte está muerto, ya no existe ningún problema artístico trascendental, pero existe uno filosófico. La estética sin un fondo seguro ético podrá producir resultados interesantes e incluso bellos, pero no arte. También tenemos ahí del otro lado de la frontera a Alan Caprow, que dice, la línea que separa el arte de la vida debería ser mantenida, tan fluida y quizá tan indistinta como sea posible. Tenemos dos caras de la misma moneda. Caprow considera la política como imposible para el arte. Caprow combate el formalismo usando una nueva forma, esto lo menciona Kapnitzer. Y Geritz combate el formalismo usando la ética, sin desafiar completamente al arte. Estas son salidas posibles de, como les comento, una misma moneda, la categoría de arte. La concentración en el arte, es decir, que el arte se vuelva a concentrar, es una característica que surge digamos, del ambiente político de los años 70, un ambiente político post-60. Es un arte que Kapnitzer llega a llamar blando, también pospolítico, y un arte que para mí es de nuevo arte. Bueno, Juan Pablo Renzi de Tucumán Arte dice, y ya lo han citado mis compañeros, si el arte critica la vida, lo hace a través del arte, no a través de la vida. Se trata de crear obras de arte que se refieran a la vida mediante gestos artísticos. Está muy claro que eso es volver a la categoría de arte. Ahora sigamos con antiarte. Esta es muy interesante porque es la negación total del arte en un principio. Es un abandono del arte, a la vez que un abrazo de la política o el abrazo de cualquier otra cosa que no sea arte. No es un misterio que algunos de los integrantes de Tucumán dejaron de hacer arte y se volvieron a la política o no hicieron otra cosa que no fuera arte. Pero queda la estética porque claro está que son categorías distintas. Por eso se habla de la estetización de la política, pero se abandona la categoría neutral, es decir, la categoría de arte. Entramos en algo así como en un campo de batalla estético-político, un campo de batalla sígnico-simbólico donde gana el mejor, o mejor dicho, el que tiene las de ganar. Es el campo de batalla al que entra los tupamaros. Es el campo de batalla en el que entran y se enfrentan contra el Estado uruguayo, la policía y los agentes de la CIA. La lucha se libra entre y con los medios de comunicación. Las estrategias son estético-políticas e incluyen estrategias de propaganda, mas nunca se entiende la estrategia de los tupamaros como arte, a pesar de salvar las distancias. Aunque Kapnitzer llegó a hablar de la actividad de los tupamaros como arte, y hubo otros que veían la vida del Che como la más grande obra de arte, pero esto sería entender al arte como antiarte, al menos como yo lo veo. Ahora, para clarificar lo que implica la posición antiartística en general, mencionaré un texto del filósofo Ernesto Grassi, que precisamente intitula uno de sus libros así, Arte como antiarte. Ya desde ahí sentimos la contradicción, pero continuemos. Grassi cita a Platón hablando de su proyecto de ciudad-estado en el que niega la entrada a ciertos poetas y que con su poesía, pues estos poetas pudieran poner en riesgo la organización de su polis. Un proyecto que se puede entender como sistema sígnico simbólico que busca mantener la hegemonía.
Dice, excelsos extranjeros, diremos, también nosotros somos poetas de la tragedia más bella y mejor que sea posible. Todo nuestro sistema político consiste en una imitación de la vida más bella y mejor, lo que por cierto nosotros sostenemos que es realmente la tragedia más verdadera. Aquí creo que es evidente que toda barrera entre vida y arte queda eliminada. Me interesa la idea de arte en general, que con Platón y a la luz de Grassi podemos comprender como una idea que en verdad podría estar debajo de varias organizaciones políticas, sistemas económicos, sistemas políticos. En fin, incluso me atrevería a decir que es una forma de vida. Quiero decir, cuando Kapnitzer nos describe el panorama al que entra el arte a finales de los 70s y continúa por todos los 80s, no veo más que una especie de actitud antiartística. Me explico. Kapnitzer, revisitando a los situacionistas, dice, la cultura industrial ha traído consigo la falsa eliminación entre el arte y la vida, y esto permite que uno reconozca las contradicciones de la empresa vanguardista. Pero esta falsa eliminación es a todas luces una eliminación aparente, falsa, porque permanece en el fondo. Y lo menciono muy claro, es aparente porque se nos presenta en efecto como una eliminación hecha de forma confusa, pero al final está hecha. Sobre la campaña de United Colors of Benetton del 82 de Oliviero Toscani, habla Kapnitzer citando, los anuncios introdujeron una confusión total en un panorama que hasta ese entonces tenía una cierta claridad. Uno tenía que preguntarse si la publicidad comercial había sido infiltrada o cooptada por el mensaje político, o si la causa social había sido corrompida por el comercio y la respuesta no era tajante. Entonces, creo que hay una estrategia del capitalismo que es evidentemente antiartística. La necesidad de que tengamos un arte, aún a costa de que éste sea casi desmantelado por las condiciones actuales, creo que es importante y es a todas luces evidente. Necesitamos un arte que sea entendido en otros términos artísticos, si se quiere, un metaarte, y ya iremos para allá. Pero bueno, con lo que quiero concluir esta categoría es con lo siguiente, que como dice Luther Bisset, y lo cita Kapnitzer, un mito tiene que estar tan vivo como la comunidad que lo narra. Cuando se esteriliza este mito, se puede decir que la comunidad ha terminado. Y dice Kapnitzer, se puede decir que cuando el mainstream prevalece, esto es la práctica artística hegemónica, se fuerza a las comunidades de la periferia a abandonar sus propios mitos y a asumir los del mainstream, de tomar un arte dictado en lugar de un arte propio, y entonces deja de vivir. Yo esto lo entiendo en dos aspectos, no solo en dos corrientes, tanto dentro de la categoría del arte, sí, pero también dentro de la otra categoría, dentro de la categoría del antiarte, es decir, el abandono de toda posibilidad de discurso, o en otras palabras, que hablen ellos, yo callo para siempre. Y ahora regresamos a algo que yo llamo la pesadilla posmoderna, a la que en palabras de Kapnitzer se podría entender de la siguiente manera. Los artistas se movilizan para crear, no dentro de su propia historia, sino dentro de una historia prestada. Mientras que la meta de la utopía modernista era convertirse en una sociedad mejor, la meta de la utopía posmoderna parecería limitarse a la posibilidad de acceder al mainstream. A pesar de la mistificación que se hizo con respecto a la facilidad de acceso, la distancia entre las culturas continúa y sigue siendo importante. Las diferencias culturales, determinadas por cómo uno se relaciona con, cómo vive uno la realidad, siguen creciendo continuamente. Y entonces voy a terminar con metaarte. El sentido del metaarte. Después del arte. El arte es redefinido. Hay un abandono de la categoría inicial, o mejor, se reforma. Esta era una categoría que lo sometía a hacer ciertas cosas que no quería hacer. Un arte que viene después del arte porque ahora tiene capacidad de desligarse de esa categoría o de verla con nuevos ojos. Puede definirse a sí mismo, implica el nacimiento del arte como campo de conocimiento autónomo. Metaarte no implica abandonar las estrategias del arte, sobre todo las del arte conceptualista, pues estas estrategias nos han mostrado el camino. Por ejemplo, el arte conceptual se preguntó ¿qué es el arte? El conceptualismo latinoamericano se preguntó ¿para quién hacemos arte? Etcétera. Todo esto con sus objetos. Y esto es lo que aprendemos del arte. Insisto, no hay lugar para un antiarte dentro del metaarte.
porque dejar el arte implicaría dejar nuestras mejores armas de defensa. El arte como campo de conocimiento, eso es lo central, es autónomo y como mencionamos, la pregunta más grande del arte conceptual sería, ¿qué es el arte? La pregunta más grande del conceptualismo latinoamericano sería, ¿para qué y para quién el arte? Después de la política, ¿por qué? Porque el arte se rozó con la política y la política se rozó con el arte. Cuando el arte rozó la política tuvo que seguir un modelo ideológico previo, pues se vio en la incapacidad de definir una idea propia de revolución. Esto lo dice Kapnitzer. Y siguiendo a Kapnitzer de nuevo, redefinir sus propias reglas formales. Esto es lo que le está permitido al arte, pero no se le está permitido que se redefina como una actividad política. Así que la necesidad es obvia. El arte necesita redefinirse y considerarse como actividad política. Pablo Suárez escribe sobre la galería del Instituto de Itela, menciona a Kapnitzer, si se me ocurriera escribir Viva la Revolución Popular en esas 4 paredes de la galería, esas 4 paredes que contienen el secreto para transformar todo lo que contienen en arte, y el arte no es peligroso. Y esta es una falla nuestra. Así que lo anterior nos hace evidente que el camino por el cual se podría salvar esta cuestión es por el camino del metaarte, un campo de conocimiento autónomo que tiene un énfasis en la educación que trataremos con mi compañera. Aún más, es urgente que el ambiente artístico pospolítico justamente también lo hace necesario, pues en palabras de Kapnitzer, a falta de una caja de resonancia, es decir, dado a la pérdida de esa reverberación que había entre el arte y los movimientos políticos en los años 60, se vuelve necesario replantear la cuestión de la revolución, de la sociedad, y el papel de la educación nos parece clarísimo. Entonces, es como yo identifico que la enseñanza es lo único que queda por salvar, porque con la enseñanza lograremos un metaarte que tenga un claro compromiso pedagógico, un compromiso que salve la distancia entre el arte, la política y la vida. El arte como campo de conocimiento, el arte como metaarte implicaría la salida frente al arte bajo tal categoría como he desarrollado, entendiéndola como aquella acción productiva, ilegible, distanciada, vinculada al poder hegemónico. Un arte que participa de un mercado orientado hacia los objetos de especulación financiera. El metaarte no es ni antiarte ni arte. Lo primero no lo es enteramente. Lo segundo lo es solo en la medida en que cambia su ilegibilidad por legibilidad, su elitismo por su inclusión, su pasividad por actividad, el cierre por la apertura, la doctrina por la crítica, el adoctrinamiento por la liberación, y en la medida en que da herramientas para la creatividad y no las quita, en la medida en que comparte el poder y no lo acapara. La meta es clara, un arte por el pueblo y no para el pueblo. Esto lo dice Kapnitzer. El arte después del arte es un arte que se vuelve una didáctica, es decir, una serie de técnicas y métodos de enseñanza para conseguir la liberación, pero solo a través de eso, de la enseñanza. Porque el verdadero sueño del 68, palabras de un activista, maestro y luchador social mexicano es, después del 68 nos dimos cuenta de que la verdadera lucha se tenía que ganar en la cabeza. Regreso y me despido con un teórico, Pablo Freire, filósofo también citado por Kapnitzer. Regreso a la educación. Se pretende convertir la escuela en una empresa que tiene por objeto final el rendimiento. Esto se convertiría en una trampa mortal para los desheredados de la tierra. Ahí el arte tiene su papel primordial. Andrea, me gustaría que sigas con el tema de la educación. Por mi parte sería todo. Gracias por escuchar. Sí, gracias, Scraty. Bueno, siguiendo con lo que mencionabas de la educación artística y pedagógica, también voy a tocar como el tema de la función del museo, la relación del espectador con la obra y el artista, y como ya lo mencionabas, el arte como conocimiento. Estas ideas nada más menciono que fueron tomadas del libro de Guía para Maestros, que fue una guía que salió más bien a partir de la exposición que se llama Bajo el mismo sol, Arte de América Latina hoy, que estuvo primero en el Museo de Guggenheim y después estuvo presentada en el Museo de Jumex a finales del 2015 y principios del 2016. Bueno, comenzando, para Kapnitzer la enseñanza del arte
se dedica fundamentalmente a la producción de objetos artísticos en lugar de revelar cosas o conocimientos a través de ellas, creando un estímulo o participación creativa del espectador, relacionando el arte como una herramienta cognitiva y de transformación cultural. En un sentido pedagógico, las obras no son el fin mismo, sino que deben de considerarse como un mediador de experiencias creativas y de conocimiento. En ese sentido, en esta guía que les menciono, se presentan las obras que participaron en la exposición, pero justo antes se plantea una serie de ejercicios y preguntas que van relacionadas con el tema de cada una de las obras, pero que al final o la finalidad de esto es tener como una aproximación al proceso creativo de la obra. Dentro de la misma guía, citando un poco lo que Kamitz menciona en relación con el artista y el espectador, menciona que, lo voy a leer, con el simple hecho de expresarse, los artistas revelan, señalan y critican y reafirman temas que son importantes para aquellos que no lo son. Los artistas no trabajan en un vacío, sino que reflejan las condiciones culturales y les dan forma. Eso determina la necesidad y la experiencia de sus obras al hacerlas. Los artistas tratan de responder a preguntas o de solucionar problemas de la mejor manera. Para asegurar el juicio sobre una obra trascienda el gusto personal, el observador deberá entender las razones del artista para hacer lo que hace. El propósito principal de esto no es desarrollar la apreciación del arte, sino estimular la habilidad para analizar críticamente durante la construcción del conocimiento. Justo en esta guía también menciona el papel importante que juegan los museos para crear ese conocimiento y esta comunicación dentro de la obra y que trascienda la obra misma. Y con esto voy a leer igual textualmente la parte que viene del museo y dice que el museo como institución trata de persuadir al público de que sus metas son exitosas, pero el observador debe conservar una estancia crítica. De hecho, una exposición deberá incluir la posibilidad de que el visitante esté o no de acuerdo, o incluso que no le interesen los puntos de vista que los contenidos de las obras proponen o promueven, o que no acepte la presentación como algo válido. La responsabilidad bien ubicada de la institución no es tanto convencer a los visitantes de que están equivocados, sino apoyar las discrepancias razonadas y responsables. Más adelante menciona, cuando un museo de arte contemporáneo adquiere arte, la misión de resaltar la calidad se hace aún más importante. Esto obliga a pensar qué constituye el buen arte. Sin embargo, identificar el o los factores que lo determinan no es solo una cuestión del arte, también es un asunto sociocultural que trasciende o relativiza las consideraciones artísticas. Por consiguiente, esto propone un tipo de diálogo diferente. Las expectativas, los juicios de valor y las necesidades del público pueden ser completamente distintas a las del museo. Es importante encontrar un terreno en el que estas discrepancias se puedan comparar y discutir. Con esto sugiere que el museo, en lugar de aprisionar al espectador en las obras, se convierta en un observador pasivo y que se convierta más bien en un observador pasivo. El museo lo que tiene que hacer o la función de este es liberarlo para que piense artísticamente en todo lo que hace y también dentro de su contexto. Tiene que ayudar no solamente a crear un socialismo de consumo, sino un socialismo de creación. Con esto desarrollar un diálogo activo entre el arte, los artistas, el espectador y la obra. Bueno, yo considero que la participación activa del espectador no solamente se limita al espacio de un museo, sino que también en todo su entorno, como lo mencionaban algunos de los compañeros que participaron hace rato, que también el arte está fuera de este espacio del museo, sino que también se puede llevar a las calles, a las acciones, y que estén, por ejemplo, lo mencionaban en las marchas o en las protestas.
Y bueno, para finalizar y darle paso a mi siguiente compañero, nada más quiero mencionar una de las obras de Luis Kamitzer que justamente está en las entradas de los museos, de alguno de los museos, que dice: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicar, el público aprende a hacer conexiones. Y le paso la palabra a Sunyaki. Perdón, a Lola. Gracias, Andrea, en particular, y a todos mis compañeros en general por su mención. Yo, por otro lado, considero que mi opinión podría estar relacionada con ciertas palabras que generan mis compañeros en base a las palabras que ya mencionan de Luis Kaminzer, ¿no? Me enfocaré en una sola pregunta y se las comparto por si les surgen a ustedes más preguntas. ¿El arte es la educación y la educación es el arte? La educación deja de ser tal para convertirse en un filtro que identifica a los más aptos por el mercado laboral y descarta al resto. Estos aptos tendrían la suerte de poder utilizar sus estudios y pagar sus deudas. Y en el arte, los aceptados como aptos son muy escasos y la mayoría terminan en actividades no relacionadas al arte o a la enseñanza. Esto menciona Luis Kaminzer. Para mí, ambos comparten la intención de ayudar a dilucidar lo que se desconoce. Ambos me refiero al arte y a la educación. Desafían la comprensión que se tiene de la realidad y provocan aprendizajes para transformar a las personas en sus contextos. Creo que para agregando algo a lo que todos hemos dicho sobre el arte, mucho de las cosas que se hacen en el arte es intentar compartir luchas o compartir experiencias. Eso crea conexiones, lo que hace que cree conocimiento. Entonces creo que así funcionaría el museo como escuela y el arte como, a lo mejor como maestro, por así decirlo. Y bueno, ahora retomando un poco acerca de lo que revisamos en el libro Guía para Maestros de Luis Kamitzer, ahí, como también lo menciona Andrea, es que un punto importante ahora en estar entre un punto de determinar qué es arte y qué no es arte, es generar preguntas, ¿no? Como ahorita lo mencionó Lola, para ver si generan más preguntas. Y creo que esa es una finalidad muy importante de lo que propone este libro y los proyectos que ahí están, de cómo se habla de una Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Que ahora el sistema educativo de las artes tiene que estar concentrado en no solamente hace día lo vimos, ayer creo, el cómo, ¿no? El cómo, dejar de preocuparnos el cómo voy a hacer esta pieza, los materiales, el soporte, hasta pensando mucho en la estética, ¿no? Sino abandonar un poquito, no tanto esa idea, pero sí darle más prioridad a para qué y quiénes, para que estas dos preguntas puedan generar nuevas preguntas a partir de eso. Entonces, ahora si nos ponemos en la situación de una escuela de artes, que esto nos enseña, ¿no? Que enseñan al alumno al ser un artista en un futuro, pues cómo mejorar la luz, cómo hacer piezas estéticamente bonitas y que en realidad sea como un consumo estético y ya, ¿no? Pero más allá de eso, como también se la precariedad de las cosas cuando proponemos nuevas formas de resolución artística, en el caso de utilizar la misma cotidianidad para expresar algo. Desde el simple hecho de, no sé, tan solo imaginen, por ejemplo, en el libro, ahí hay un trabajo muy importante, que en mi parecer, que es hasta chistoso, hasta medio irónico, en el cual es el de Wilfredo Prieto, que es un cubano que se puso a pasear una planta ornamental por La Habana, ¿no? Así que se la pasó recorriendo 5 kilómetros
que para él decía, para la gente pasará desapercibido, ¿no? Lleva planta en una carretilla, pero sin embargo ahí existe una acción performática, ¿no? Y entonces como mirar con otros ojos a las acciones y cómo transformar esas acciones tan cotidianizadas y generar nuevas propuestas y verle nuevos ojos, ¿no? Que el arte está ahí, está como en un punto donde siempre ha existido ahí, pero no te has tomado el tiempo de verlo de otra perspectiva, quizá porque no estás acostumbrado a verlo o porque quizá el sistema educativo del arte no te ha permitido ver esa forma o esas posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, firmemente que hasta las nuevas generaciones de profesores en arte, por ejemplo, nosotros si nos ponemos, algunos de nosotros ya somos egresados, ¿no? Quizá podamos postular para ser profesor de arte, ¿no? Entonces, es como llevar eso, ¿no? Llevar estos nuevos pensamientos y no centrarnos en antiguos pensamientos que solamente se preocupan como en el cómo. ¿Cómo? Más bien ahora es preocuparnos en el por qué y para qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿qué finalidad tiene? ¿O qué nuevas posibilidades podemos plantear a partir de todo esto? Entonces, el sistema educativo de arte hoy en día tiene que revisar esos términos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No solamente como alumnos de arte, sino hasta como profesores de arte, o sea, como institución de arte, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esta nueva visión de crear un arte no para hacer como sofisticado a la sociedad, ¿no? Sino al fin verlo como un hecho hasta cotidiano, ¿no? Que Scherati mencionó, ¿no? De metaarte, antiarte, o sea, cómo también ahí puede estar implicado, pero que muchas veces por esta institucionalización es muy sacado de estos términos de generar nuevas ideas y está rechazado, ¿no? Que al fin de cuentas quizás se proponen, quizás te nazcan en alguna inquietud de algún alumno, colectivo, hasta de los profesores, no puedo descartar y lo que sucede pues es generalmente ir descartando, porque no se acoplan al sistema ya establecido, ¿no? Que esto, para nosotros esto es arte, esto es lo bonito, es lo que pega, es lo que vende y lo demás simplemente pues son puras, ahora sí que ocurrencias, ¿no? Así a primera instancia, pero quizá de una ocurrencia, ¿cómo puede generar nuevas ideas, ¿no? Y al mismo tiempo estás poniendo en duda, ¿no? O sea, si estás criticando así mi trabajo de fuerte, porque, o sea, una crítica pues destructiva, de forma hasta irónica te estoy haciendo cuestionar, ¿no? Con lo que estoy haciendo. Y hasta sirve como una forma, es un detonante, ¿no? A fin de cuentas, no, de entre lo positivo, lo negativo, sigue siendo por ahí. Entonces, en este libro de guía para maestros, pues lo que yo revisé, lo que yo observé, pues son detonantes no para, como dice el libro, no es un recetario, ¿no? Para cómo hacer arte, sino cómo tú puedes generar ideas. Y sobre todo esos los términos principales, generar ideas, cómo las voy a generar, por qué, para qué. Y creo que a partir de eso y resolviendo esas dudas de por qué y para qué, te dejas de preocupar mucho de lado, casi lo pones hasta en términos subordinado el cómo, ¿no? Si te preocupas más por qué y para qué, créeme que yo, bueno, desde mi punto de vista creo que lo demás sale hasta solo, ¿no? El soporte o en lo cómo lo vayas a hacer. Y bueno, pues es lo que yo tendría que decir acerca de esto. Estos diálogos de guía de para maestros. Y bueno, quisiera cederle a nuestro invitado especial de esta noche, Pablo H. Cobian. Muchas gracias, qué bonita presentación y qué chido todo lo que estamos reflexionando. Me parece muy pertinente, muy importante. Yo quisiera partir primero, antes de hacer mi reflexión de mi experiencia personal como profesor, yo quisiera partir primero de un texto también de Carnister, que es La enseñanza del arte como fraude. Es un texto bastante interesante, bastante fuerte,
y que a veces como que nos duele, pues, ¿no? Es decir, a veces es difícil de leerlo y de reflexionarlo porque dice unas verdades muy complejas, pues, ¿no? En este texto, Knister habla sobre su experiencia como profesor y cómo durante 10 años, creo, si mal no recuerdo, en que trabajó como profesor, pasaron por su aula cerca de 5,000 alumnos. Él menciona que de esos 5,000 alumnos, solamente, pues quizá 500 lograron o tuvieron la intención de trabajar en las galerías de arte. De esos 500, solamente 20 lograron como integrarse al circuito de las galerías de arte. Los otros 480 se dedicaron a la educación. Estamos hablando que es una cantidad mínima, pues, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, el que termina dedicándose netamente a las artes en un medio expositivo, galerías, ferias, compraventa, etcétera, porque es un medio muy complejo, pues, ¿no? Él habla precisamente de una estafa, porque, bueno, todos creemos que por el simple hecho de entrar a una escuela y primero obtener una serie de conocimientos o aprendizajes técnicos, aprender a pintar, a tomar fotos, a hacer cosas, con eso ya tenemos como una posibilidad muy grande de integrarnos a un mundo artístico ahí afuera, y eso es una mentira. Segunda estafa, porque todos creemos que por el hecho de tener un título en artes, ya puedo mantener una familia, es decir, ya voy a tener un sueldo y voy a poder mantener a una familia con ello. Y eso es la segunda estafa, porque eso tampoco pasa. En mi experiencia personal, yo tengo cerca de 15 años como profesor. Una buena parte fui profesor en una escuela de diseño gráfico, una carrera que es afín o que es muy cercana al arte también y que tiene unas problemáticas muy similares. Otra parte lo he sido en la escuela de artes. Conozco más o menos, he tenido una cercanía a la escuela de artes desde el 2000, en que yo entré como estudiante, hasta ahora 2020, en que participo como profesor. Siempre he tenido una cercanía de alguna manera con algunos alumnos, con algunos maestros. Y es muy triste darse cuenta que en esos 20 años hay muy pocos artistas, o sea, muy pocos, que netamente se siguen dedicando al mundo del arte, ¿no? Es muy complejo, pues, ¿no? Y no estamos hablando aquí como de una mala, creo que la mala educación más bien es un problema global, es un problema mundial, pues, ¿no? Es decir, el gran problema es que el sistema económico en el que vivimos nos forza a ciertos modos de vida, a ciertos modos de producción y a ciertos modos de consumo que al final nos vemos rebasados, es decir, al final tenemos que integrarnos a otro modo de vida para poder cumplir con esos requerimientos que tiene el sistema hacia nosotros. Y muchas veces el arte pues no nos da para cumplir con estos requerimientos, porque el arte es otra cosa, pues, ¿no? Es decir, hacemos arte y vivimos en el arte con otras intenciones, no necesariamente las intenciones comerciales o de vender o estas cosas, pues, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes conflictos, pues, ¿no? Pienso que la educación artística también ha sido muy desdeñada. Es decir,
el ver a tus profesores como alguien que fracasó en la vida. De entrada, cuando tú tienes un profesor en la escuela de artes, tú piensas que es un artista fracasado. Por eso tuvo que ser educador. Eso es un problema muy grave, porque no le estoy dando la oportunidad a mi profesor de realmente mostrarme lo que sabe y demás, ¿no? Generarme una experiencia. Eso es otro de los grandes problemas que yo veo. Creo que un futuro cambio, netamente se encuentra en poder participar, el que la pedagogía artística se convierta en la forma más importante de arte. Ya lo decían por aquí, ¿no? Cuando Scheratti, Andrea, Lola, que mencionaban sobre la educación, sobre el museo, sobre estos cuestionamientos que hace Knister también en este cuadernillo, en este libro, la importancia de la pedagogía. ¿Sí? Tenemos que hacer a un lado todos los prejuicios que tenemos sobre la pedagogía en el arte, sobre el ser profesor en el arte, y plantearnos la misma pedagogía como una forma de arte, como una forma de transformación. Luego vienen otras cosas que me parece que también son importantes en nuestro momento. Lo ritual es una de ellas, es decir, el arte ritual, pues, ¿no? Volver a lo ritual en el arte. Ya en algún momento en el siglo XX, Joseph Beuys lo intentó. Hay muchos otros artistas en la actualidad, creo que es muy acaecido esta forma de arte, es decir, se busca mucho el integrar lo ritual en el arte, y me parece que es algo que es muy importante, porque me parece que nos puede ayudar a alejarnos un poco del capitalismo, a hacerlo de lado y a encontrar las verdaderas funciones del arte. En todo caso, me supongo, y esto ya es como mi opinión personal y mi visión personal, el arte debe de generar experiencias que te lleven a un conocimiento. Todo lo demás es como por añadidura, digámoslo así, pues, ¿no? Es decir, si esa experiencia y ese conocimiento resultan en un objeto que aparte es bonito, pues qué chido, ¿no? Es decir, tal vez lograste algo muy completo. Si esta obra termina en algo efímero que no se vuelve a ver, porque es un performance o porque es una obra desarrollada con materiales que se van a destruir, que son efímeros, también eso es perfecto, pues, ¿no? Siempre y cuando se cumpla con el requisito, digamos, de generar una experiencia y que esta experiencia acerque al espectador a un conocimiento. Justo lo que mencionaban ahorita hacia el final, ¿no? El hacer que el espectador se cuestione y aprenda a relacionar el mundo con el arte o el arte con el mundo, eso debería de ser la finalidad y la función del arte. Pero en tanto que estemos preocupados por entrar en un sistema de galerías comerciales, por exhibir grandes proyectos que se puedan vender o que puedan ser comerciales de alguna manera, estamos muy alejados como de lo que yo creo que es el verdadero fin del arte, ¿no? Porque ahí solamente estamos participando de un sistema económico que todo lo convierte en mercancía y que todo lo cosifica y que todo tiene un valor en el mundo a partir como de su producción, de su capacidad de producción o de su capacidad de generar economía. Y debemos de empezar
a negar ese mundo, pues, ¿no? Es decir, debemos de empezar a luchar para que ese mundo deje de ser tan importante o tan visible a nuestro alrededor. Entonces vamos a entender cuál es la verdadera finalidad del arte. Es una cosa muy compleja, porque mientras siga existiendo este sistema estafador, es decir, mientras te sigas pensando que ser un profesional de las artes es ser alguien que puede ganar o generar mucho dinero, vamos a estar como muy lejos de la verdad, pues, ¿no? Me parece que es un tema que se eligió para el podcast número 3, bastante complejo, un tema que se puede desarrollar. Yo me gustaría incluso, digo, con el permiso de ustedes, invitar a los espectadores que escuchen este podcast a que nos hagan comentarios, a que podamos participar e incluso, ¿por qué no?, podamos hacer una segunda parte de este tema con invitados, con personas que digan, yo tengo algo que decir al respecto de la educación, y eso sería también fascinante, pues, ¿no? A mí, lo repito, digo, no sé, creo que no lo había hecho público, lo había platicado con ustedes acá por fuera entre nosotros, pero nunca lo he dicho públicamente. Esta vez lo digo. Me parece que esto, por ejemplo, que ustedes están haciendo con el colectivo LIC, al trabajar con esta plataforma del podcast, y sobre todo, más que decir verdades, estamos lanzando preguntas de, pues, ¿qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la verdadera función o la verdadera finalidad? Me parece que esto es un gran aporte a la pedagogía del arte. Cuestionar todo el tiempo es lo que nos lleva a un conocimiento verdadero, pues, ¿no? Si no nos cuestionamos, nos vamos a conformar con cualquier conocimiento o con cualquier cosa que parezca conocimiento. Entonces, bueno, con esto termino yo mi participación. A quienes nos escuchan, yo recomiendo mucho que lean los textos de Capmister sobre educación, porque en verdad, digo, son choqueantes, porque primero uno se confronta ante su realidad y es muy complejo, pero creo que cuando los superas, cuando los aceptas, encuentras un camino verdadero dentro de esto. Perdón, Horacio, ¿querías decirme algo? Sí, no, y también como retomando y bueno, como la opinión y la experiencia que tienes respecto como a la escuela, bueno, también eso se me hace como interesante como ponerla como en contexto dentro de nuestra institución, ¿no? De que creo que la función tal cual, o más bien el pensamiento de un arte latinoamericano, un arte político, no está tan bien trazado en el plan de estudios tal cual, ¿no? O sea, son temas que creo que se abordan dependiendo del profesor que tomes, ¿no? Entonces, también creo que hay una interpretación como, pues que tiene que ver obviamente con la escuela como tradicional de artes, ¿no? Y como creo que en México los procesos de cambio siempre toman años más que en otros países, bueno, entonces también creo que los procesos de educación, por ejemplo, en nuestro país, poniéndolo como en contexto, yo vengo del norte, de Mazatlán, y bueno, una escuela de artes no existe para empezar, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos hablando como de una segregación específicamente de esta área, ¿no? Y entonces también después uno tiene que como que venirse a otras escuelas. Bueno, obviamente uno, por ejemplo, desde mi experiencia personal, al ser una persona que viene de fuera, obviamente, o sea, ve la escuela como lo máximo, ¿no? Pero cuando empieza como esta cuestión del realmente el cuestionarte tal cual, del por qué la profesión o de qué es lo que se trata, es cuando empiezan como ese tipo como de pensamientos discursivos que tienen que ver
el plantearnos, ¿no? ¿Cuál es la función social que tenemos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, pero es más importante entender que este conocimiento no se va a gestionar desde los maestros, desde las instituciones, desde la gente que se encarga de los planes de estudio. O sea, no es posible tal cual esa incorporación si no surge tal cual del alumnado. Es decir, o sea, crear comunidad, y creo que también esto es parte como de lo que la visión del colectivo, como tal cual como trazar estas nuevas formas de entender, por ejemplo, la educación que estamos teniendo y específicamente cómo es la que queremos, cómo es la que necesitamos, tal cual. Creo que si no hay una respuesta desde las personas que están padeciendo esto, es decir, o sea, desde el alumnado, creo que bueno, o sea, no entiendo cómo puede ser el cambio, ¿no? O sea, creo que volvemos a repetir patrones, ¿no? Y como de esperar y esperar y como de, pues sí, eso. Creo más que nada que es importante tener como referencia el texto para entender que existe conocimiento bibliográfico relacionado también en la educación y en el arte que puede ayudar y referenciar para poder referenciar el contexto de afuera, pero también en colectivo, ¿no? Eso que dices, Cobian, que es un trabajo en colectivo, creo que en eso sí sintetiza también la esencia de lo que es el libro, ¿no? Es decir, el colectivo entendido como artista y también el otro, como uno solo. Es decir, así como la vida y la cotidianidad se fusionan, también creo que el rol del artista y específicamente el rol del otro tienen que fundirse como uno. Así es, y bueno, bueno, ahorita me hiciste pensar varias cosas. Una, justo, si nosotros esperamos a que las instituciones sean las que generen cambios, pues nos vamos a quedar ahí esperando para toda la vida, porque a fin de cuentas las instituciones pues sirven a un sistema económico y esa es su función en el mundo, es decir, no sé si podemos decir que eso es bueno o es malo, pero solo son, o sea, solo responden a su sistema que las avala y que las mantiene pues bueno, o sea, entonces somos nosotros como interesados, es decir, independientemente a mi posición como profesor o mi posición como alumno, los que estemos interesados en esa transformación somos los que tenemos que generarla, los que tenemos que buscar, escarbar y compartir, que eso me parece que es lo más importante, ¿no? El compartir para construir, para poder hacer algo más grande, ¿no? Porque yo puedo escarbar y obtener conocimiento para mí, y pues bueno, a lo mejor eso me hace un tipo más inteligente o más intelectual, no sé, pero no tiene ningún sentido, es decir, no me lleva a nada nuevamente. Lo importante es compartir con los demás para que esto crezca y que se genere un cambio verdadero, una comunidad verdadera. Pues no, me parece que eso es algo fundamental y muy importante. Me parece que luego también, apegados a este sistema económico en el que vivimos, desgraciadamente, vamos, lo que, déjenme aterrizar esta idea, debido al sistema económico en el que vivimos, la educación es también la educación artística es muy centralista, es decir, entendemos que lo que tiene una visibilidad diferente y donde hay alumnos que terminan siendo visibles a nivel nacional, es lo que sucede en la Ciudad de México. En el resto del país, como tú lo dices, ¿no? Existen ciudades donde ni siquiera se piensa en una educación artística. O sea, pareciera que no es necesaria para esas ciudades. Y las otras ciudades que tenemos educación artística y que tenemos un microsistema del arte, pues no somos visibles, pues, ¿no? Es decir, y creo que lo malo es también, otra vez, que nosotros esperamos a que vengan de la Ciudad de México y nos vean, y eso no es posible, es decir, nosotros somos los que tenemos que hacernos visibles
alzar la voz y decir, aquí también hay algo que está pasando, también estamos interesados, también queremos dialogar, también queremos conversar, y creo que eso es lo que va a ayudar a que exista o que haya un crecimiento en el arte, pues, ¿no? Eso me parece también fundamental. Luego, otra vez, apegado a esto del sistema, hay un gran problema. Lo voy a decir tal cual lo pienso, espero no herir susceptibilidades de nadie que nos escuche ni nada, pero hay personas que por el hecho de vender, es decir, por el hecho de participar de alguna forma de algún micromercado del arte o de alguna forma estar vendiendo lo que producen, consideran que ellos son los verdaderos artistas. Y desgraciadamente con su ego o con sus formas, terminan como reteniendo a los demás, a todos aquellos que no participamos de lleno en un mercado del arte, pero que también participamos del mundo del arte. Es decir, es que el arte no solo es el mercado, el arte no es solo vender, el arte son muchas más cosas, o sea, la venta es una cosa mínima y quizás ni siquiera es arte lo que se vende, pues, o sea, quizás solo es una mercancía cultural que tiene un cierto valor y que se puede vender. Y desgraciadamente, muchos jóvenes artistas tienen miedo de llamarse artistas y tienen miedo de volverse visibles porque lo que producen no está generando un mercado, porque lo que producen no se vende y entonces ellos creen que desgraciadamente no son artistas. Y no, o sea, creo que eso también tenemos que eliminarlo de nuestra cabeza, pues, ¿no? O sea, si se vende, qué chido, si no se vende, qué chido. Es decir, ese no es el fin último del arte. Y no estoy diciendo que sea malo vender, no, no lo es, digo, y desgraciadamente o agraciadamente vivimos en este sistema económico donde se requiere del dinero, pues bueno, no es malo vender, pero no es el fin último del arte. Y por lo tanto, yo tengo que tener eso claro como creador, que vender no es lo único, vender no es lo último, vender no es la meta. La meta está en hacer arte, en generar experiencias, como decía hace un momento, pues, ¿no? En que esas experiencias puedan generar conocimientos o puedan generar cambios, ¿no? Horacio, hablabas hace rato de las transformaciones, pues, ¿no? Coincido contigo en que sí, el arte no puede hacer una transformación o un cambio como espectacular, pues, ¿no? Un cambio que se dé de la noche a la mañana. Pero esas pequeñas acciones que hacemos cada día, pequeñas acciones como generar espacios de diálogo, como generar investigaciones, como generar experiencias, eso nos lleva a pequeñas transformaciones en nuestra realidad que a la larga se van a ver reflejadas en una transformación más grande. Es decir, a lo mejor ahora nos parece que luchamos contra corriente al hablar de estos temas, porque hay una gran mayoría que a lo mejor no les interesa o que a lo mejor les vale, pues, ¿no? Esto que se está hablando. Pero también hay una inmensa mayoría ahí afuera que están pensando muy parecido a nosotros, y si todos continuamos generando estos espacios, va a llegar un momento en que se haga un cambio verdadero, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el arte sí transforma, no en niveles enormes, pero creo que es capaz de transformar de forma pequeña, de forma muy significativa, pues, ¿no? Ok, pues ahora sí, ya termino. Gracias. Quisiera agregar esta frase de este filósofo y filósofo de la pedagogía, Paulo Freire,
La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y entonces creo que ahí tenemos la esperanza, como dice el maestro Cobian, de que realmente el arte cambia a las personas y las personas cambian al mundo. Bueno, creo que con esa frase terminamos. Creo que ya con eso se sintetiza tal cual esta sesión que tuvimos. Muchas gracias por escucharnos. Creo que esta vez nos alargamos un poco más, pero bueno, es un tema que todavía podemos seguir trabajando y que bueno, espero que les guste. Buenas noches, buenos días, hasta la próxima. Cuídense.